Muy buenas noches, que la paz de Dios sea en sus hogares, que Dios les bendiga, que Dios les dé paz, que Dios les dé solaz, que Dios ayude a los que están enfermos y que el Señor, hermanos, los colme de bendiciones y amigos, por supuesto. Este es su programa, El Poder de la Verdad, con las palabras maravillosas de Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Muy bien. Amigos y hermanos, esta vez vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente, que es una pregunta constante de toda la población, de toda la gente, de todo, casi de la mayoría. Fíjense, amigos y hermanos, que la mayoría se pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia y la única iglesia entre tantas denominaciones, tantos nombres, tantos grupos sectarios, tantas iglesias y tantas congregaciones? Y mire, se ha vuelto esto algo tan recurrente, de tal manera que la gente, mire, está a la expectativa y siempre se pregunta esto. Por supuesto que cada grupo personalmente van a decir, hermanos, de manera absolutista, y van a decir, nosotros somos la iglesia de Cristo. De hecho, la iglesia católica dice que es la primera iglesia. Pero si usted es católico o es lo que sea, miren, hermanos, eso no es cierto. Bíblicamente ni históricamente es cierto. La verdadera iglesia, la iglesia verdadera de Cristo, tiene en la palabra de Dios, óigame bien lo que le estoy diciendo, tiene en la palabra del Señor sendas características. Le dio, hermanos, Jesucristo fundó la iglesia. Yo quiero empezar con algo, hermanos. Vea, la verdadera iglesia de Cristo la fundó el Señor, no los hombres. No fueron los hombres, desde ningún punto de vista. Lo hizo el Señor. Y Él la fundó, hermanos. Mire, no, la fundó, óigame bien lo que le voy a decir. Tenemos la idea que la iglesia empezó en Pentecostés. No. La iglesia empezó desde que Jesucristo apareció en la tierra como la cabeza de la iglesia y empezó a llamar a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles. Ahí empezó la primera iglesia. Y por supuesto que Él la selló. Miren, hermanos, el haberle dado el Espíritu Santo a aquellos 120 en el aposento alto, que está narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2. Usted ahí puede entender que ahí lo que hizo fue el Señor sellar aquella iglesia, que ya existía, porque Él mismo lo dijo en Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí estoy yo. Oiga pues, aquella iglesia fueron los primeros discípulos, una congregación que Él llamó y le llamó iglesia. Oiga pues, y ya vamos a ver todo el desarrollo. Mire pues, y le voy a decir algo como una introducción, pero por favor présteme atención porque eso está en la Biblia. Yo no le voy a hablar de historia ni le voy a hablar nada que está fuera de la Biblia. No le voy a hablar de tradiciones ni de pensamientos humanos. Le voy a hablar lo que dice la Biblia. Mire pues lo que sucedió. La primera iglesia judía la llamó Jesucristo. Él dijo, miren, vayan. Nos mandó a predicar, mandó 70 personas a predicar el evangelio. No vayan por tierra de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. La primera iglesia fue judía, judeo-cristiana se le llama, era judía, la conformaban solo judíos. Y la primera iglesia, óigame bien, la primera iglesia gentil, que la conformaron gente no judía, sino de otras naciones, ¿usted sabe quién fue? ¿O dónde fue? Fue Cornelio, su familia, sus amigos más íntimos, que está narrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Dice que
él tuvo una visión, un ángel se le apareció porque él era un hombre piadoso, dice la Biblia. Era un hombre que era muy generoso, dadivoso, y aunque era gentil, él era romano. Fíjese que vino, oiga, romano era italiano, pues, y allí en esa casa de Cornelio, él invitó amigos íntimos. Ahí habían griegos, habían romanos, habían de todo, hermanos. Ahí se inició la primera iglesia cristiana. Luego la otra fue en Antioquía de Pisidia, donde por primera vez se le llamaron a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo, del camino. Primero se llamaban los del camino, porque Cristo trazó una senda, un camino. Y ellos decían el camino. Oiga, pues así se llamaban antes de llamarse cristianos. Se llamaban los del camino. Y luego después de esto, hermanos, vino y el Señor, óigame bien lo que le estoy contando, porque eso está aquí en Hechos de los Apóstoles. En Antioquía empezó a predicar Bernabé y luego fue a Tarso a traer a Pablo para que lo ayudara con los gentiles que se estaban convirtiendo en Antioquía. Y ahí se inició una iglesia ya establecida, pero primero, le digo, fue Cornelio, un centurión romano, al quien Dios, hermanos, lo iluminó porque era piadoso. Y hasta el apóstol San Pedro dice, estoy maravillado y me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Ya lo vamos a ver, que Dios se agrada, no importa de quién, aunque esté en cualquier nación, se agrada de aquel que le teme y es generoso y piadoso, dice. Vamos a ver todo eso. Mire, la iglesia no es una organización religiosa, no. Ni una organización de hombres, no. Esa la fundó Jesucristo. Y ya le digo cuándo. Primero con miembros judíos. Luego se extendió poco a poco como una onda de agua. Se fue extendiendo, hermanos, de Jerusalén y empezó a extenderse a Jope. Mire, él estaba en Jope y de Jope lo llamaron para ahí donde estaba Cornelio. Y después, hermanos, luego de la muerte de Esteban, dice la Biblia que hubo una gran diáspora. Dios los expulsó para que el evangelio corriera. Y entre ellos estaba Felipe, hermanos, un diácono. Se fue para varios lugares a compartir la palabra y el evangelio empezó a correr. Y luego la conversión del apóstol Pablo y dio inicio a la iglesia. No es cierto que la iglesia católica inició, no, hermanos, eso es un error que nos han vendido a nosotros religiosamente. Hermanos, si usted investiga, va a ver que no es así. La primera iglesia no fue la iglesia católica. La iglesia de Roma, oiga usted cómo empezó. En esa diáspora por la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, hubo una gran persecución en Jerusalén y muchos se fueron. Entre ellos se fue Andrónico y Junias. Ellos se fueron predicando el evangelio y viajaron hasta Roma. Imagínense, esto era un viaje largo y establecieron la primera iglesia en Roma. Pero eso fue, oiga, muchísimos años luego de todo esto. Así de que no podemos decir, no, es un error. Es un error. Por eso es lo que le digo. ¿Cuál es la verdadera y única iglesia? Porque Dios tiene una iglesia. Ya lo vamos a ver. Es que, mire, la iglesia de Jesucristo no tiene sesgos. Por eso se lo digo. No tiene sesgos religiosos, no tiene denominaciones, no tiene sesgos políticos ni económicos, porque no fue establecida para hacer vida en este mundo, para prevalecer y para hacer de éxito en esta tierra. Ya vamos a ver para qué la estableció Dios. Y mire pues, la iglesia de Jesucristo, déjeme decirle algo que siempre se lo he dicho de muchas maneras. La iglesia de Jesucristo jamás ha necesitado reformas. Óigame pues, ese gran movimiento de la reforma que fue religioso político,
porque así es ese movimiento de la Reforma, porque antes la Iglesia Católica era absolutista. Ella tenía dominado todos los entes de la sociedad y gobernaba, hermanos, a las sociedades hasta impositivamente. Pero vino, hermanos, ustedes ya lo saben, Lutero, pero oiga, esa reforma reformó la religión. La Iglesia de Cristo jamás necesita ni va a necesitar reformas. Porque la verdadera Iglesia de Cristo siempre ha permanecido ahí, porque es espiritual. No es física. Óigame bien. Eso es lo que confunde a muchos. Pero hoy vamos a ver cosas bien importantes. Voy a terminar con eso. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Iglesia, una institución comprometida con Dios en la salvación del hombre. Esa es la principal misión de la Iglesia de Cristo. La principal misión de la Iglesia de Cristo, no nos desviemos de ella, es la salvación del género humano. Eso es, hermanos. Uno primero es salvo y empieza a llevar la salvación a otros. Por eso yo quise ponerlo desde el principio. La Iglesia, oiga, fue establecida como la extensión del reino de Dios o como una embajada. Ya lo vamos a ver, mejor vamos a verlo más adelante. Veamos algo. Babilonia, la madre de las rameras. En la anterior enseñanza vimos cómo Babilonia es toda una estructura. Es una estructura religiosa, política, económica y que genera riquezas. Entonces, hermanos, ahí se encuentra en Babilonia todas las religiones. Porque usted sabe que Babilonia, la conquistadora o la física, ¿qué pasó? Lo que hizo fue conquistar muchos pueblos y no destruir sus religiones, sino absorberlas. Ellos eran, ¿sabe qué, hermanos? No eran absolutistas, sino que ellos decían, aquí hay libertad de culto. Ustedes, como hacen ahora, ¿verdad? Si usted quiere adorar a Satanás, si aquí tienen prácticas y se cortan y hacen lo que quieran, pues usted es su problema, decían. Y se fue llenando como una gran ramera, hermanos, de tantas cosas y de tantas prácticas y de tantas tradiciones. Y por eso se le llama Babilonia la madre de las rameras. Porque está llena de muchas religiones. Ahí se adoraba hasta las cosas más descabelladas. Uy, hermanos, mire, si usted se pone a estudiar Babilonia, es cosa seria. Mire, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es Apocalipsis 18:3. Quiere decir, hermanos, que ese sistema político, religioso y económico llamado Babilonia, que es el reino de Satanás, ha llegado a todo el mundo, hermanos. Ha embriagado a todo el mundo, y por eso ahora hay una sed de religión. ¿Cuántos miles de religiones piensa usted que hay si cada año, mire, cada día surgen más? Cada día, hermanos, mire. Vamos a ver algo más. ¿Cuál es la verdadera y única iglesia? Ahora volvemos otra vez a la carga. Yo siempre repito insistentemente esto y reiteradamente esto para que nos quede claro el tema. ¿Cuál es la verdadera y única iglesia? En estos días a muchos los confunde ver tantas congregaciones, lo que le estaba diciendo, grupos sectarios y la proliferación descomunal de las más diversas religiones en el mundo. Porque lógicamente todo sale de Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Y por eso se preguntan, muchos, yo le digo porque precisamente hace 8 días yo fui a un parque a compartir la palabra del Señor. Y compartiéndole a un muchacho me dice, pero mire, me dice, mira, me dice. Y entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia con tanta religión? Y yo me puse a meditar en esto. Yo estaba meditando en esto, hermanos, que es la pregunta más recurrente de todos. ¿Cuál es la verdadera iglesia entonces? Los mormones dicen que tienen la verdad.
Los protestantes, los evangélicos dicen que tienen la verdad. Los testigos de Jehová. Vienen también, hermanos, los católicos, dicen que tienen la verdad. Todos. Pero la verdad ya la vamos a ver, hombre. Mire, si uno se vuelve relativista, como hace la gente, mire, cuando no hay respuesta, resultan afirmando falazmente que todos al final de cuentas son de Dios. Y que por muchos caminos todos vamos a llegar al mismo Dios. Pero eso es relativista. Hermanos, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña un camino, una fe, un bautismo. Oiga, un Dios y Padre, un Dios. Enseña, hermanos, al Hijo de Dios. El Hijo de Dios enseñó de manera categórica, hermanos, que es la verdadera iglesia. Si aquí nos podemos decir, es que la verdad no es absoluta, es relativa, cada quien tiene una parte de ella y otros no. No, hermano, la cosa no es así. Mire, en Cristo está la verdad. Pues vamos a ver algo, mire. El Salmo 25:12, se lo voy a leer porque es lindo, hermanos. A mí me gusta mucho, a mí me gusta decir que este versículo es la dirección de Dios. Mire pues, hablo de como que buscáramos en un lugar a Dios y que Él es la dirección. Mire lo que dice el Salmo 25:12. Yo le invito a que lo lea, si usted tiene su Biblia, mire lo que dice el Salmo 25:12. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Y oiga el resultado. Gozará él de bienestar por esto, ¿verdad? Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Oiga pues, ¿quién es el que teme a Dios? Dios le va a enseñar el camino, no va a decir, esto también es el camino. Y cualquier cosa para él es el camino. Si el diablo viene con la Biblia, le va a decir que también es de Dios. No, hermanos. El que teme a Dios, Dios le enseña perfectamente el camino. Y luego Proverbios 14:12 dice, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así dice la Biblia. Hay caminos que a nosotros nos parecen que son correctos. Ay, pero qué bonito. Ay, pero qué alegre. Es que qué sociedad. Es que qué bonita las actividades. Sí, hermanos, pero su camino, ese camino puede ser camino de muerte si no se ajusta a la voluntad de Dios. Mire pues, Isaías 35:8. Yo sí quisiera leer esto. Mire, porque hay cosas que le voy a decir un poco rápido. Lo que pasa es de que la Biblia está llena de todo, hermanos, y yo no entiendo por qué muchos se pierden si aquí está en este libro de texto. Oiga pues, 38:5, mire lo que dice. Perdón, es 35:8. Disculpen, hermanos. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Oiga primero cómo lo cataloga Dios. Como un camino de santidad, ya solo eso es suficiente para hacer mis números. ¿De qué se trata el camino de Dios? Es un camino de santidad donde usted no puede venir con un montón de enseres del mundo y a hacer sus caprichos y a seguir usted una vida pecaminosa. No, hermanos, estamos hablando de un camino de santidad. Oiga pues, habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Se da cuenta? No lo van a hallar aquellos que, a pesar de que quieren a Dios, pero también quieren el mundo, a eso se les llama inmundos. Porque aunque quieren a Dios, hermanos, también el mundo les atrae. No pasará, no lo hallará, no lo encontrará, este camino de santidad, el que es inmundo. Oiga pues. Sino que Él mismo estará con ellos. Aquí está la clave del camino. Y el que anduviera en este camino, aunque sea un torpe, no se extraviará de él,
no se necesita ser uno inteligente. Sencillamente es que usted se entregue bajo los lineamientos de Dios y Él lo guía. O sea que en otras palabras no depende de su inteligencia. No depende del conocimiento que adquieran en seminarios o leyendo libros. El camino se camina, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire pues, y Lucas 21:25, el Señor les está hablando de las señales del fin y les dice: y la gente estará confundidos por el bramido del mar y de las olas, y atemorizados y confundidos. Hoy están confundidos muchos. Muchos a pie juntos, aunque no están en un camino de santidad, piensan que van al cielo, hermanos. Y de hecho, miren, hermanos, así los van a enterrar, como que murieron en el camino de la verdad. Aunque hayan caminado toda su vida en el error. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque buscaron sus propios caminos. A Dios gracias, su bendita palabra sin ambigüedades nos da una radiografía preclara. Oiga esto, aquí está reflejada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, que es el camino o la verdadera iglesia. E identifica quién es la única y verdadera iglesia, la legítima, la que Él desposará en las bodas del Cordero, la que Él fundó. Así como nos da las peculiaridades y características de la iglesia. Eso está en Efesios 5:23. Dice que Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por eso se entregó por ella a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia santa, que no tiene ni mancha ni arruga ni cosa parecida, de la cual Él es la cabeza. Oiga pues, eso está en Efesios, lo vamos a leer más adelante, por eso lo vamos a pasar así muy rápido. Pero la cabeza de esta iglesia se llama Jesucristo. No Pedro, no Pablo, se llama Jesucristo. Así dice la Biblia. Pedro, Pablo, ellos eran colaboradores de Cristo. Eran ministros del Señor. Pero la cabeza, la principal piedra del ángulo se llama Jesucristo mismo. Lo vamos a leer más adelante. Vamos a pasar a algo más. Etimología de la palabra iglesia. Con esto usted y yo vamos a entender algo bien importante. Solo la etimología de la palabra que Jesucristo usó para llamar a este pueblo iglesia. Oiga pues, iglesia no son 4 paredes. Oiga pues, quede claro que cuando hablamos de iglesia usamos el amplio nombre dado por Jesucristo. ¿Por qué no le llamó otra cosa? ¿Por qué no le llamó congregación o no sé, otro nombre? No, ¿por qué tenía que llamarle iglesia? Porque esta palabra encierra el carácter de ese grupo, de esa congregación, de ese pueblo. Mire pues, no el limitado y tergiversado concepto religioso moderno. ¿Cuál es el concepto de iglesia? El concepto de iglesia es, en primer lugar, tenemos errado esto porque iglesia le decimos a un templo, a una construcción de piedra, de mampostería, de madera o de zinc. Eso es lo que le llamamos nosotros. Y mejor si es suntuoso. Eso no es iglesia. Esos son recintos, son casas, son edificios. La iglesia son las piedras vivas. Oiga pues, nos referimos no a los suntuosos y majestuosos templos que están destinados para el fuego. Todo eso se va a quemar, se va a acabar. Miren lo que pasó con el llamado templo de Jerusalén. Fue, miren hermanos, arrasado hasta los cimientos. Fue quemado y en cierto momento por Antíoco Epífanes fue convertido en letrinas para el pueblo griego. Fue convertido en prostíbulo, hermanos. Oiga, por Acab y Jezabel. Oiga lo que le estoy diciendo. Pero la iglesia no son 4 paredes. No, hombre, si el lugar no importa, lo que importa es el pueblo. Oiga lo que significa iglesia, pues. Más bien nos referimos a las piedras vivas, como las llama el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1. Ya lo vamos a ver.
Ni, mire, nos referimos a usted, a las personas que integran la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Sin denominación, aquí no hay nombres. Un templo le ponen el nombre más bello que usted, oiga, lo que usted se le ocurra. Pero eso no la define como iglesia. Es la calidad de las personas. Oiga pues, sin sesgos religiosos ni sectarios, mucho menos políticos. Porque ahora hay iglesias cristianas políticas, politizadas. Hermanos, que no dan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sino que han hecho un sincretismo, una mezcla, una amalgama de todo. Eso no es de Dios, así no es la iglesia. Es una iglesia santa, pura, oiga pues, y sin mancha ni arruga. Sin sesgos religiosos, sectarios ni políticos, mucho menos económicos. Hay gente que solo se dedica, va a la iglesia a hacer negocios. Eso no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no vino a este mundo a hacer negocios, ni a hacer dinero, ni a prosperar, ni a ser exitosos. Vino a este mundo con una misión que todos tenemos: salvar el alma de los hombres, de los amigos, de los familiares. Ese es el verdadero trabajo que Dios nos ha dado. Mire, la espiritual, esa es la verdadera iglesia, la fundada por Jesucristo. Mateo 16, 18. Aunque ahí es donde le dice a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, piedrita, piedra pequeña, un segmento de piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, ya lo vamos a ver más adelante. Se refería a qué afirmación de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en primera de Pedro 2:5, se lo voy a leer, aunque ahí dice como piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, miren lo que dice. Primera de Pedro 2:5. Aquí está, miren lo que dice. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Oiga pues, porque así es la iglesia. Esta es la iglesia. La conforman entes vivos como piedras para hacer un edificio espiritual, dice el apóstol Pedro. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. No un grupo sectario, no un grupo con un nombre. Por eso es que Dios no admite que usted haga prosélitos, entiéndalo, hombre. ¿De qué le sirve a usted que su organización crezca descomunalmente y con un montón de gente que no sabe ni qué hacer? La gente ya no sabe ni qué hacer. Ahí se están y creen, mire, creen que eso es el todo, estar sentados, ir los domingos. No, hermanos, y no trabajan por el reino de Dios. Y luego ir a sus negocios y tener negocios prósperos. Y mejor si negocian ahí con los hermanos en sociedad. Incluso imagínense que hay, oiga, hombres de negocios del evangelio. Oiga, qué desfasado es eso, hermanos. La iglesia no fue instituida, oiga, ¿para qué fue instituida según esta carta del apóstol Pedro? Para edificar un edificio espiritual donde se adore a Dios, donde se le dé culto a Él, donde Él sea lo más importante. No está hablando, hermanos, de cosas de la carne. Claro que la vida, digamos, la iglesia física como congregación tiene una vida social, pero eso es secundario. Lo más importante es lo espiritual. Que todos busquemos lo espiritual. Oiga pues. Bueno, ahora entremos. Iglesia, del griego, eclesia. Y de sus raíces, kaleo y kalos. Oiga lo que significa. Principio, origen, dependencia, depender. Oiga pues la iglesia, ¿por qué se llama iglesia? Porque dependemos no de una organización religiosa, ni dependemos de los hombres.
de decisiones humanas. No dependemos de eso, hermanos, ni de esto, mire, de aportaciones humanas. Dependemos de Dios, que es el que nos da todas las cosas. Porque a los impíos, dice la Biblia en Eclesiastés, Dios les da la tarea de amontonar para dárselo a los que a Él le agradan. Entiéndalo. Si todos dejaran de diezmar, no importa. Dios va a financiar su iglesia, porque no es con oro ni con plata, ha dicho el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Oiga, no es con ejército, no es con multitudes, no es con, mire, con cuellos por ahí, con influencias. No, hermanos, muchos, mira, hasta se meten a la política para tener concordatos y acuerdos con gente del mundo. Le bendigan al mundo, hombre. No es así. La iglesia depende de Jesucristo, la verdadera iglesia. También es un lugar hermoso. Mire, eso significa eclesía. Oiga, qué maravilloso. Significa lugar hermoso. La palabra caleo significa, que es la raíz de eclesía, significa lugar hermoso. Ojalá si fueran todas las congregaciones. Un lugar hermoso donde se respira paz, donde estamos en familia, estamos personas con los mismos sentimientos afines a Dios. Respetamos a Dios y nos respetamos mutuamente. Pero lamentablemente ahora saque usted sus conclusiones y verá que hay lugares donde no es iglesia de Dios. Ahí pelean todos, están divididos en bandos. Le voy a contar una cosa. Un día me invitaron a mí a una iglesia. Y fíjense, hermanos, que aquí se sentaba un bando y se sentaba el otro bando aquí, miren. Y se miraban así, mire, yo notaba que se miraban y se tiraban el pelo las mujeres. Y a mí me tocaba predicar, fíjense. Y se tiraban el pelo las mujeres y se secreteaban. Y yo dije, ¿qué pasará aquí? Y miren, hermanos, yo no sabía nada y lo que compartimos fue sobre el amor. Miren, las mujeres cuando oyeron el mensaje y todos se miraban así, miren, hermanos. Y me dice el pastor al final, hermanito, Dios, mire, que siempre tiene misericordia de nosotros, nos habló. Porque yo hablé en el capítulo 13 de Primera de Corintios las características. Y terminé en el Evangelio según San Juan, que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Miren, hermanos, ¿para qué le voy a contar? Ni hice la invitación y casi toda la iglesia estaba al frente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estaban con riñas callejeras, ahí dimes y diretes. Ahora, saque usted, la iglesia es un lugar hermoso, pacífico, donde respiramos, hermanos, el olor a Cristo. También es llamar afuera. Oiga, salir del mundo. Salgan de ahí. Se llama iglesia. También es asamblea, también es congregación. Y del hebreo, etcétera, ¿verdad? Del hebreo, Ed y Eda, que esos están en los Salmos y están en el Pentateuco. Compañía significa familia, pueblo, congregación y testigo. Porque también la palabra iglesia significa testigo. Oiga pues, etcétera. Bueno, vamos a pasar algo más rápido. Va a ser bien difícil terminar, pero grandes principios divinos. Bueno, voy a avanzar un poco porque ya tenemos el tiempo un poco limitado. La iglesia es un misterio revelado. Oiga pues, primariamente Dios llamó a un pueblo llamado Israel. Pero, oiga, antes de llamar a Abraham, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Todos los gentiles, dice otra versión. Porque cuando habla de naciones o gentes o personas o pueblos, habla de gentiles. Ahí está usted incluido y yo. Y en el capítulo 22, verso 18, le dice a Abraham, en tu simiente, hablando de la simiente que es Cristo, aclara Pablo en Gálatas, esa simiente es Cristo, serán benditas todas las naciones. Dios desde el principio tenía pensado llamar también una iglesia gentil. Luego, Isaías 52:10. Todas las naciones, todos los gentiles, todos los pueblos conocerán la salvación de Dios, dice Isaías.
en 52:10. Ahora, llegamos a los evangelios. Oiga las palabras de nuestro amado Salvador. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, verso 16, ahí dice: tengo unas ovejas que también no son de este redil. A ellas las voy a llamar también y habrá un pastor, dijo. Se refería a usted y a mí, que no éramos ovejas de ese redil judío, sino que, y habrá un pastor, dijo, y ese pastor, ya se lo he dicho, fue Pablo. Pablo fue constituido como pastor, apóstol y ministro de los gentiles. Jesucristo lo sabe todo, hermanos. Él es la sabiduría eterna. Y él dijo eso: tengo también otras ovejas que no son de este redil. Si usted no me cree, pues se lo voy a leer, pues va. Miren lo que dice el capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oiga, pues, somos nosotros. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Va. Jesucristo ya estaba hablando de los gentiles. Sí, hermanos. Bueno, Romanos 16, 25, yo quiero que lo leamos. Le voy a decir por qué. Ahí está adelantito. Romanos 16, 25. Mira lo que dice Romanos 16, 25. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Oiga pues, que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, os ha sido dado a conocer a todas las gentes o a todos los gentiles, para que obedezcan la fe. Oiga, para que obedezcamos la fe. Ahora miren lo que dice Efesios 3, 1, 8. Allá adelantito. Y luego Colosenses. Miren lo que 3, 1, 8. 1 al 8. Pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil leerlo todo. Miren pues. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús para ustedes los gentiles. Oiga cómo se pone él. Y que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no había sido dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oiga lo que ha sido revelado: que nosotros los gentiles también somos coherederos y miembros del mismo cuerpo que los judíos, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oiga el misterio que fue oculto. Por eso a nosotros, hermanos, los judíos nos marginaban. Los judíos nos trataban como animales fieros, y como lo peor, hermanos, como lacra de la sociedad, por nuestras prácticas. Pero esto era un misterio que estaba oculto y que ahora ya fue revelado. Ahora mire lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 18, aquí adelantito. Mire pues. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Ya vio quién es la cabeza? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o el primer lugar. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Oiga pues, esa es la gran misericordia de Dios. Colosenses 1, 24, 27. Eso estoy leyendo, miren. Ahora miren lo que dice.
Ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de vuestras aflicciones en Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire pues, de la cual yo he sido hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes los gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio? Oiga, a quienes Dios ha dado a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es el misterio? Que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, que Él también es esperanza de gloria, no solo para los judíos, sino también para nosotros. La iglesia es un cuerpo espiritual, esto es claro, hermanos. Para eso me voy a auxiliar, sí voy a leer Mateo 16, 18. Miren lo que dice Mateo 16, 18. Aquí es donde, miren lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, oiga, ahí se usan dos palabras diferentes, Petros y Petra. Una es roca y la otra es piedra pequeña. Pedro es una piedra pequeña en el edificio espiritual que él hablaba, como una piedra viva. Ahí Pedro está diciendo bien esto, pero aquí han torcido este versículo y lo han adaptado a toda una estructura religiosa y tradicional, hermanos, que nada tiene que ver con lo que está diciendo aquí. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el capítulo 18 le dice lo mismo a todos sus apóstoles. Porque esto, hermanos, no fue exclusivo de Pedro. Pero, ¿por qué le dio unas llaves? ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir una puerta. Las llaves sirven para abrir o para cerrar una puerta. ¿Y qué pasó? Por eso se dice que Pedro tuvo las llaves, porque él fue el primero que dio un mensaje. Oiga lo que le estoy diciendo. Fue el primero que dio un mensaje. Oiga lo que le estoy diciendo. Y fue el primero que abrió la puerta a los gentiles. Con Cornelio, en el capítulo 10, de hecho, se lo estaba narrando. Cómo él fue a anunciar el evangelio y el Espíritu Santo vino por primera vez también sobre los gentiles. Los romanos, griegos y demás otras naciones. Ok. Entonces miren lo que dice aquí. No, hermanos, es que no se confunda. Miren lo que dice la Biblia. La roca es Jesucristo. Es que no hay otra roca, hermanos. Él es la cabeza. Mire, el cuerpo, aquí 1 Corintios 12, 27 dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso dice. Si usted lo quiere leer, 1 Corintios 12, 27 dice que la iglesia se ha constituido. Ahí habla de una relación, hace una antagonía o hace una metáfora el apóstol Pablo, una comparación de la iglesia con un cuerpo. Como somos muchos miembros, pero todo está integrado en un cuerpo y con una cabeza, cuya cabeza es Cristo, dice. Y nosotros somos su cuerpo. En Efesios 2:19, ya que aquí lo tengo cerca, hermanos. Miren lo que dice Efesios 2:19. No quiero dejar de lado esto porque es muy importante. Miren lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, igual que los judíos, hermanos. Ya no hay acepción de personas, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo ahora. Y miembros de la familia de Dios, edificados, oiga, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, otra vez, mencionando lo que decía Pedro, dice, el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Oiga pues,
este es un templo. La iglesia es un templo, a eso me refiero. Es un templo verdadero, del cual el templo físico que edificó por primera vez Salomón, y luego Zorobabel, y luego el impío de Herodes. Pero miren, hermanos, eso solo era figura de lo verdadero, que es en Cristo. Nosotros somos iglesia como piedras vivas para ser parte de un edificio. Pedro no puede ser, hermanos, la cabeza de esta iglesia. No puede ser tampoco el fundamento. El fundamento, dice el apóstol Pablo, no es Pedro, siendo la principal, el fundamento, fundados sobre la roca que es Cristo. Y la roca que nos seguía, dice en 1 Corintios capítulo 10, era Cristo, no era Pedro. Pedro solo es una piedra en el edificio que estamos edificando usted y yo y todos, hasta llegar a ser un templo espiritual para adorar al Señor. Oiga pues, Efesios 2, 19, 22 lo estoy leyendo, y Colosenses 1, 18 ya se lo leí. Ok, ahora vamos a ver. La iglesia es un cuerpo espiritual, ya lo vimos. ¿Vio? Aquí no habla de religión, no habla de... Aquí ni he mencionado yo eso. No habla católico, evangélico, mormón, testigo. Esos son medios humanos. Todos esos han sido recursos humanos, ideas humanas, pero no de Dios. Dios nunca ha dicho eso. Si a la iglesia no le puso ningún nombre, no tiene denominación, solo le llama edificio espiritual, cuerpo de Cristo. Es la iglesia universal, pero porque universal significa católico. Ah, ya vio, somos nosotros. No. Ese es un nombre, pero no es. Oiga, la característica es que nosotros somos ese cuerpo espiritual. Lo conforman griegos, judíos, lo conforman venezolanos, guatemaltecos, chilenos, peruanos. Todos somos uno en Cristo. Aquí no hay denominación. Aquí no hay sesgos religiosos. No, hermanos. Es una iglesia espiritual que estamos edificando, un templo espiritual, donde se honra y se glorifica al único y Dios verdadero, al Cordero de Dios. Ok, hermanos. Virtudes de la verdadera iglesia. Hay muchas virtudes. Mire pues, yo quiero leer el Evangelio según San Juan 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 18. Mire pues qué preciosa. Aquí Jesucristo está dando características de su pueblo, de su iglesia. Virtudes que la van a distinguir entre un montón, hermanos. Oiga pues. Verso 15, 18. 15, 18 y 19. Oiga pues. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¡Ja! Esta es una característica preclarísima. El mundo no nos ama. Oiga lo que le estoy diciendo. Aunque uno sea correcto, no lo quiere. Pues por eso lo odian. A uno lo aborrecen porque uno dice la verdad. Mire, la gente viene y dice cosas. No. Aunque parece que uno está bravo, pero no. No, así no es la cosa. Si querés hacer esto, hacelo así. Porque así manda Dios. Ah, es que ya vamos. Siempre Dios y solo Dios. ¿Y qué quieren si no somos del mundo? El mundo habla del mundo porque es de ahí. Hablan como ellos. Nosotros no. Mire pues. El mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Ahora dígame usted dónde queda aquella iglesia que la aplauden todos. Los premian. Los Grammy los premian. Oiga, los tienen sendos. Tienen reconocimientos. Usted sabe que una iglesia bautista en Estados Unidos fue nominada para el Premio Nobel de la Paz. Oiga eso. Hermanos, si a nosotros nos aborrece el mundo, así como aborrecieron a Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Ahora oiga otra.
en el verso 16, 12 de Juan, aquí adelantito, miren. Miren, mire, 12 y 13. Aquí está, 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, Él los guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Una característica de la verdadera iglesia es que es espiritual. Tiene el Espíritu Santo, no lo dirigen los psicólogos, no lo dirige la ciencia, no lo dirige la economía. ¿Sabe cómo dijo un hombre? ¡Qué bárbaro, hermanos, de verdad! ¿Sabe cómo dijo? Hermanos, no se olviden de dar su diezmo, porque si no la iglesia no camina. Ay, hermano. La iglesia camina por el Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu Santo. Oiga lo que dijo nuestro amado Salvador. La iglesia, su pueblo, hermanos, será guiado por el Espíritu Santo. A ustedes les conviene que yo me vaya, dice ahí, porque si no, no vendría el Paracleto, el Consolador. Yo os enviaré otro Consolador para que os guíe a toda la verdad. Oiga, pues, qué maravilloso. Mire, 17, 14, 18. Ahora oiga otra característica. Oiga, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Oiga eso, mire. Oiga eso, pues, oiga eso. La iglesia de Jesucristo, hermanos, aunque está en el mundo, no es del mundo. Y otra cosa, hermanos, mire, lo que aquí está diciendo es claro. Mire, pues, esto es precioso. No te ruego que los quites del mundo. Nosotros no necesitamos, mire, nos reunimos, nos relacionamos con gente de la calle, nos relacionamos con gente vulgar, con ladrones, con borrachos, con todo tipo de gente. Y no necesitamos irnos allá a un convento, ni meternos allá como anacoretas o ermitaños en la montaña. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos. Tenemos características que nos hacen diferentes al mundo. Y eso lo dice en 1 de Juan 5:1. Oiga, el testimonio de Dios que está en nosotros, hermanos, ese nos ha hecho. Mire, no lo quiero dejar pasar. 1 de Juan, capítulo 5. Qué hermoso es esto. Verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mire pues, la iglesia de Cristo es nacida de Dios, nace de nuevo. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Oiga, qué lindo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. La fe. Nuestra fe. Oiga, pues, la iglesia de Cristo es una iglesia de fe. De fe. Estamos enfermos. Y no confiamos en el hombre, hermanos. Usted es capaz de humillarse y decir, Señor, aquí estoy. Por favor, ten misericordia de mí. Y Dios lo sana, hermanos. Créame que así es. Dios sigue esa. Ay, ¿para qué dejó a los médicos? Los dejó ahí como un paliativo, pero no quiere decir que eso sea todo, hermanos. ¿Por qué no confía en Dios? Pídale. Pídale y va a ver. Yo lo he hecho durante toda mi vida y no falla. No falla. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por toda la eternidad. Oiga cómo dijo el Señor. Aquel que es nacido de Dios vence al mundo.
¿Y qué ha vencido? ¿Y por medio de qué hemos vencido al mundo? Dice otra versión, por medio de la fe. La iglesia de Cristo tiene una gran virtud que se llama la fe en el Señor. Termino con algo. La iglesia es una embajada, un salvoconducto del reino de Dios para la salvación de todos los hombres. Para eso fuimos llamados, para anunciar el evangelio, para salir a predicar a las plazas, a las calles, a los mercados, a los buses, donde hay gente, a los parques. Pero oiga, ahora la gente está encerrada, enclaustrada en templos de lujo y han olvidado su verdadera misión, que es salir a predicar la palabra de Dios. La verdadera iglesia de Cristo es una embajada de Dios en la tierra, es un salvoconducto para los hombres. Quiere decir que solo por medio de esta iglesia usted va a ser salvo. Así es que no me venga a decir, el que no venga a mi iglesia no se va a salvar. Si usted no guarda el sábado, no se salva. Ese es concepto de una y de otra iglesia. Ese es concepto humano. Porque no es así, hermanos. La iglesia de Cristo, mire cómo la cataloga Dios. Hechos 2:47. Y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Se da cuenta que es un salvoconducto. Es una embajada donde nos refugiamos del enemigo y donde entramos al reino de Dios. Eso es la iglesia. Pero, ¿en qué se ha convertido ahora? Mire, y termino con un versículo. Aquí lo tengo cerca. Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. Mire lo que dice. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal no es verdadera, es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta. Aquí no dice católica, no dice evangélica, no dice mormón, no dice testigo de Jehová, no dice fe bajay, no dice así. Oiga lo que es para Dios la verdadera religión. Oiga pues, lo que le he dicho, las características y virtudes de la iglesia. Oiga lo que es pues, oiga. La verdadera religión delante de Dios el Padre, sin mancha, la verdadera, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera iglesia, en otras palabras. Oiga pues, no me venga usted con, yo estoy en la verdadera, la primera fundada por Cristo. Usted no puede estar en la primera fundada por Cristo porque no fue la católica, sino que fue, oiga, ¿quién fue? Fue la iglesia que se reunió con Cornelio. Allá habían griegos y de todo. Esa fue la primera iglesia. Aunque la primera iglesia fueron la judía, la de Jerusalén. Posteriormente la primera iglesia gentil fue la que se reunió en la casa de Cornelio. Luego la de Antioquía, donde como apodo le llamaron cristianos a los seguidores del camino. Antioquía de Pisidia, porque hay también Antioquía de los Cerros. Hay varias Antioquías ahí en esa región de Medio Oriente. Pero yo termino con esto. Mire qué versículo más hermoso. ¿Quiere saber cuál es la verdadera religión? La que Dios aprueba, la que Dios quiere. Que usted vaya y ame al prójimo, en otras palabras, sobre todas las cosas. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a usted mismo. Ayude a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados y apártese del mundo. ¿Ya vio? Porque usted, si es iglesia de Cristo, no es del mundo. Vamos a concluir, hermanos. Puede interactuar con nosotros en estas plataformas que siempre le mostramos y que Dios lo bendiga. Que Dios nos guarde, hermanos, y que Dios nos guíe a encontrar esa verdadera iglesia. Es fácil, es sencillo, pero es difícil en la carne.
tiene que ser por medio de su palabra y por medio de la guianza del Espíritu. Le vuelvo a repetir, Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre o la mujer o persona que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger y por eso gozará de bienestar. Que Dios le bendiga. Amén y amén.